Señor, por permitirnos, Señor, congregarnos esta mañana en tu nombre y con tu presencia, Señor. Tú sabes, Padre, que nuestro propósito es honrarte, es rendirte culto a ti, Señor. Y aun cuando, Padre, estudiamos tu palabra y la exponemos, Señor, para beneficio nuestro, que nuestra actitud, Señor, es reverente delante de ti. Te amamos, Señor, te respetamos y por eso, Señor, queremos conocerte cada vez más para obedecerte. Necesitamos también tu beneplácito, tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, más allá de lo que nosotros mismos nos suponemos, Señor. Por eso en esta mañana queremos rogarte, Padre, que tu bendición caiga sobre cada uno de los presentes de una manera especial, que tu Santo Espíritu, Señor, repose sobre nuestros corazones y nuestras mentes en este tiempo especial de la exposición de tu palabra. Y que también, Señor, yo tenga tu unción. Tú sabes, Padre, que la necesito. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermano Pepe tiene de tema cristianismo práctico, de verdad. Bueno, yo voy a hablar hoy de un tema que tiene mucho que ver con el cristianismo práctico. ¿Okay? Y es sobre los criterios de juicio. Criterios de juicio. Deberían de tener toda una libretita de la que el hermano Eury donó, que está allá atrás, que hay allá atrás, para que tomen nota de estas cosas. Estas cosas son importantes, las que vamos a ver hoy. Si no, anótenlas en su Biblia, vayan poniendo una anotación o enfatizándola, subrayándola, porque van a ver que lo que vamos a hacer prácticamente es ir versículo por versículo, resaltando los criterios de juicio que nos da el Espíritu Santo a nosotros como creyentes, a fin de que podamos saber qué hacer y qué no hacer en nuestra vida cristiana. Vayan conmigo al capítulo 8. Fíjense que en el capítulo 8, en el primer versículo, el apóstol Pablo está hablando de los sacrificados a los ídolos. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero no edifica. Él comienza la respuesta a la pregunta que se le hizo en el capítulo 7, pero en cuanto a la temática de los sacrificados a los ídolos. ¿No saben qué libro estamos? ¿Ustedes no saben qué libro estamos estudiando los domingos de la mañana? Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Les dije que fuera el capítulo 7, ahora es que ustedes están por contradecirme hoy. Me voy a tener que poner serio. Dije capítulo 7, que no es 8, que es 7. En capítulo 7, fíjense que hay Pablo introduce, ¿verdad? Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, etc. Ese es un tema que ya lo desarrolla a lo largo de todo el capítulo 7. Pero en el capítulo 8, si ustedes observan, él desarrolla la respuesta a la próxima pregunta que estaba incluida en la carta que le mandaron. En cuanto a las cosas que me escribiste acerca de los sacrificados a los ídolos, y todo el capítulo 8 tiene que ver con esto de los sacrificados a los ídolos. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 8 y 9, dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, y está hablando de la libertad que tiene el cristiano en base a su posición en Cristo. O sea, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que coma o deje de comer, haga o deje de hacer, no lo va a condenar, ¿verdad? Pero dice, mirad pues que esta libertad vuestra, ¿están conmigo? Versículo 9. No venga a ser tropezadero para los débiles, y desarrolla esa idea. O sea, de cómo más bien puede convertirse en un mal uso de la libertad cristiana por no tener criterios de juicio correcto a la hora de ejercerla. Fíjense cómo en el capítulo 9, entonces, ya vamos por el 9, ¿verdad? El apóstol Pablo explica cómo él mismo había renunciado de los derechos que le correspondían en su condición de apóstol y de cristiano, con tal de él ser un instrumento del Señor y poder de esta manera, con plena libertad, predicar el Evangelio. En el capítulo 9, por ejemplo, nosotros vemos que en el versículo 16 dice, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y entonces en el versículo 20 en adelante, él dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos
salve a alguno, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe con él. O sea que Pablo dice, yo mismo he renunciado a los derechos, a los privilegios que tengo con tal de poder ser usado por el Señor con el propósito de que el Evangelio llegue y de alguna manera sean salvos las personas, sean unos o sean otros. Fíjense cómo él en el capítulo 10 entonces, en la primera parte, comienza a afinar en cuanto al tema de la libertad cristiana y específicamente de los sacrificados a los ídolos. Y en el capítulo 10 lo vimos en los primeros versículos, la semana antepasada, capítulo 10, los primeros 22 versículos, el apóstol Pablo enfatiza acá la imposibilidad que tiene un cristiano de hacerse copartícipe de los sacrificios paganos. Predicamos sobre eso hace algunas semanas. O sea, si tú eres un cristiano o aquello que haya sido tu religión anterior, tienes que abandonarla, no puedes hacerte cómplice de aquellas cosas que están guiando a las personas hacia el infierno, a través de ciegos guiando a otros ciegos también, para que finalmente terminen todos dentro del mismo hoyo. Consecuentemente, Pablo es muy enfático en los primeros versículos en el hecho de que no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. No podemos participar de la vida cristiana, de la comunión con Dios y al mismo tiempo dejarnos llevar por la influencia del mundo y sobre todo por aquellas actividades detrás de las cuales realmente quien está es Satanás, aunque muchas veces parecen muy bonitas y muy sencillas. Eso lo vimos nosotros hace un par de semanas, pero ahora nosotros vemos estos versículos que van del 23 hasta el 33 del capítulo 10, cómo el apóstol Pablo les indica a la iglesia de Corintios y a nosotros también, y a ti y a mí también, cuáles son los criterios de juicio que debemos aplicar para saber lo que debemos o no debemos hacer cuando se trata de ejercer la libertad cristiana que ciertamente tenemos. Pero cada uno de ustedes, seguramente a mí me ha pasado 1000 veces y todavía me pasa, ¿verdad? Pues nos preguntamos, cada uno de ustedes tiene que haberle sucedido, que digo, ¿esto estará correcto? ¿Debo hacer esto? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Me debo involucrar en esto? ¿Debo abstenerme de tal otra cosa? O sea, ¿hasta qué punto realmente esto es conflictivo con mi naturaleza de hijo de Dios y mi testimonio como cristiano? Y de eso es que vamos a hablar esta mañana precisamente, de una serie de criterios de juicio que nosotros debemos tomar en cuenta para poder ejercer correctamente la libertad que tenemos en Cristo. Lo más fácil es ir a donde otro y decirle, está prohibido tal cosa, la Biblia permite tal cosa, ofenderá a Dios tal cosa, yo puedo hacer tal otra. Sí, pero eso sería mantenerse eternamente siendo bebé en Cristo, niños en Cristo, personas débiles en la fe. Tenemos que tener convicciones propias y pararnos en esas convicciones bíblicas, ¿verdad? Y decir, la Biblia dice tal cosa, consecuentemente yo sé que lo que tengo que hacer es tal cosa y lo que tengo que no hacer es tal otra cosa. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta mañana. El hermano Eddie Jesús predicó sobre este pasaje hace un par de años y enfatizó 3 puntos de estas cosas. Pero yo quiero desglosarlo con la gracia del Señor y con el favor de Dios aún más en esta mañana. Y vamos a ver cómo cada versículo nos presenta una serie de cuestionamientos o nos plantea una serie de cuestionamientos que debemos hacernos nosotros mismos para poder discernir correctamente. La primera de ellas está en el versículo 23, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos para saber si debemos, si es correcto o es incorrecto algo que tenemos por delante? Bueno, sin lugar a dudas es si es legal o no es legal, si es lícito o no es lícito. ¿Qué es lo lícito? Lo lícito todo aquello que no está prohibido por la ley. Cuando la palabra de Dios dice, no harás tal cosa, o prohíbe una cosa, o condena una cosa, no preguntes tú si es lícito. O sea, tú sabes que tienes que apartarte absolutamente de eso. El Señor Jesucristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? O sea, una premisa es que si somos del Señor y amamos al Señor, nosotros tenemos que apegarnos a su ley. Y cosas que están completamente explícitas en la palabra de Dios, o sea, que están clarísimas simplemente porque lo dice, ¿verdad? Muchas veces con un no por delante, pues nosotros no tenemos por qué cuestionarnos. Si el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, dice no, punto. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuestionar si sí o si no? La Biblia nos dice muy claramente que tengamos mucho cuidado en este sentido. Y como ese pudiéramos poner muchos ejemplos. Hay un decálogo completo que dice no, no, no y no. Cuando dice no matarás, no matarás. ¿Verdad? Cuando dice de no adulterar o de no fornicar, o cuando dice bueno, no voy a desarrollar completamente los 10 mandamientos ni tampoco el resto de la ley de Dios.
Fundamentalmente lo que quiero decir es que hay cosas que están muy claras, explícitamente claras. O sea, no son lícitas. No son lícitas. Y si no son lícitas, pues sencillamente es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos y cuestionarnos y plantearnos a fin de no violar los mandamientos de Dios. ¿De acuerdo? Quiero decirle una cosa. Esto tómenlo en cuenta. En la formación de los hijos, ¿verdad? Esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que poner a los hijos a razonar y a pensar, ¿qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice que no, pues entonces ni me pregunten, no hay permiso, claro que no puedes hacerlo, claro que no es correcto. ¿Por qué? Porque está explícitamente indicado que no es lícito. Pablo decía, yo no tengo problema. Lógicamente, él está hablando dentro de la temática que viene desarrollando. ¿Cuál es la temática que viene desarrollando? La comida de los sacrificados a los ídolos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, de eso es que está hablando el apóstol Pablo. Y en este sentido, él está diciendo, yo tengo libertad, yo podría comer de lo que sea. Y de hecho, lo va a desarrollar en el pasaje. ¿Qué les parece si leemos el pasaje? Amén, vamos a hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La primera cosa es esto, el lícito. La segunda cosa, el segundo patrón de referencia, el segundo elemento de juicio, el segundo criterio que tenemos que evaluar nosotros es si realmente es algo que conviene. Porque podría ser lícito, podría ser legal, pero podría no ser conveniente. Entonces, es una segunda cosa que tenemos que preguntarlo. O sea, por lo general, hay muchas cosas a las que le llaman las áreas grises en la vida del testimonio del creyente. ¿Por qué grises? Porque la Biblia no lo dice específicamente. No van a encontrar ningún versículo donde la Biblia diga no fumarás. No lo dice, no fumarás. Pero evidentemente la Biblia da suficiente información en el sentido de que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que tenemos que guardarlo y cuidarlo y no debemos intoxicarlo de humo, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, ¿verdad? Hay que evaluar en función a este criterio y es, ¿conviene? O sea, ¿es lícito o no es lícito? No sería ya el primer parámetro, no sería el único parámetro. El segundo parámetro, tan importante uno como otro, ¿es realmente conveniente? En la ilustración que pusimos sabemos que no, y los médicos los confirman. Pero no solamente lo veamos en el plano material, o sea, veámoslo en el plano espiritual. Es algo que realmente conviene, es algo que conviene a mi alma, es algo que realmente es una bendición también para otros. En ese sentido, tiene que ver con la motivación o el propósito. ¿Cuál es tu motivación detrás de esto? ¿Por qué lo haces? ¿Conviene hacerlo? ¿Cuál es el porqué de que tú te cuestionas si en realidad puedes o no ejercer la libertad cristiana que tiene para llevar a cabo ese hecho? La tercera cosa tiene que ver con lo que dice el mismo versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Primero, si es lícito. Segundo, si conviene. Y tercero, si edifica, pero no todo edifica. Y el tercer criterio de juicio que tenemos que tomar en cuenta es si realmente es algo que edifica. O sea, que promueve el establecimiento, el crecimiento, el desarrollo y la santificación de las personas. Y específicamente la propia tuya como creyente. Es algo que realmente va a añadir a tu vida espiritual.
Es algo que va a añadir a tu capacidad o a tu preparación intelectual. Es algo que realmente va a ser de beneficio para tu cuerpo. Y si lo proyectas hacia los demás, como vamos a verlo dentro de un momentito todavía más, es algo realmente que te edifica, es algo con lo cual tú estás creciendo delante del Señor, es algo que es una bendición, un alimento para tu alma, es algo que realmente se va a constituir en un pan de Dios para ti. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tercer criterio de evaluación. El cuarto, ¿cuál es? Es muy claro. Versículo 24. A ver qué me dice. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Está muy claro ahí. ¿Cuál es? ¿Es egoísta? ¿La motivación es egoísta? Es porque a mí me gusta, porque yo quiero, porque lo deseo, porque es mi aspiración, porque yo, mi. El Señor nos ha llamado, recuerdo que siempre exaltaba el carácter de Timoteo, el apóstol Pablo, en el sentido de que siempre estaba velando por los demás, importándose o preocupándose por la vida de los hermanos de la iglesia. Es como los diáconos, por ejemplo, los diáconos están pendientes y atentos, como el propio pastor, preocupados por los demás, no buscando su propio beneficio, sino también el de otros, como dice la Escritura. Y la cuarta cosa que tenemos que pensar es eso. Se trata de una autogratificación, se trata de un autoestímulo, se trata de algo que tiene una motivación correcta. En otras palabras, si la primera pregunta que debemos hacernos de qué se trata es algo lícito o ilícito, y si la segunda pregunta es ¿por qué lo voy a hacer? ¿Es algo conveniente realmente? La tercera es ¿para qué? ¿Va a edificar a alguien? ¿Me va a edificar a mí mismo? La cuarta, sin lugar a dudas, es ¿para quién? ¿Para quién? ¿Es para mí? ¿Para don yo? ¿Para mi propio beneficio? Porque cuando nos ponemos por delante, normalmente tendemos a echar a un lado, no a los demás solamente, sino también a Dios. Entonces, procurar tener la bendición de Dios sobre algo que cometamos. Cuando nosotros estamos pensando en lo que nosotros queremos, deseamos, anhelamos, que posiblemente no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para con nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el lícito, criterios de juicio. Segundo, ¿cuál es? Conviene. Tercero, ¿cuál es? Edifica. O sea, suma, asienta, confirma. Cuarto, es egoísta, es para don yo, doña mí. Y el quinto, lo dice ahí también en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es? ¿Beneficia a otros? Eso que tú dices, que tú pretendes, que tú deseas o que tú estás llevando a cabo, no se trata solamente de que no sea por intereses personales y egoístas, ¿verdad? Porque tú sencillamente quieres autogratificarte. Eventualmente podría ser que no, pero realmente va a ser de bendición para los demás. O sea, realmente esa decisión que yo voy a tomar va a ser a favor, beneficioso para los demás. Porque si solamente pensamos en nosotros y en los nuestros, pues seguramente no vamos a tener en cuenta el beneficio de los demás. ¿Cómo repercute mi decisión sobre las demás personas, sobre los demás hermanos, sobre la iglesia, sobre los familiares, sobre todo el mundo? Porque de eso es que el apóstol Pablo precisamente está hablando en estos versículos, de cómo está correlacionado nuestro testimonio. Se me fue la página. Nuestro testimonio con nuestro proceder y con nuestra libertad cristiana. Consecuentemente, nosotros tenemos que cuestionarnos claramente si realmente con la decisión que nosotros tomamos no estamos pues perjudicando, sino que por el contrario estamos beneficiando a las demás personas. El egoísmo es algo terrible y muchas veces no se trata solamente de ser egoísta, sino que aún no siendo egoísta podríamos hacer cosas que sencillamente no sea conveniente para los demás. ¿Cuántos criterios de evaluación van? Los que toman nota, ¿cuántos? 5. Son 12.
O sea que tenemos material todavía en estos versículos. Fíjense que son sencillos, pero hay que enfatizarlos. Porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante de Dios de juzgar justamente, tener criterios correctos. El próximo, el sexto, está en el versículo 25, 26 y 27, cuando dice de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y explica por qué. Dice, todo es del Señor. O sea, tú puedes comer de todo, todo es del Señor, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud. Pero dice en el versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otras palabras, eso que yo voy a hacer, ¿confronta mi conciencia? Alguien dijo que la conciencia es como un juez de primera instancia, que no necesariamente es infalible, por eso hay apelaciones, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando el Espíritu Santo la guía, ciertamente es muy certera. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay cosas en las cuales nosotros tenemos un conflicto interior, porque lo deseamos, nos proponemos prácticamente estamos al borde de tomar una decisión, una iniciativa en ese sentido. Frente a una disyuntiva, queremos hacer algo, pero sin embargo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, que no nos deja en paz. Es una cosa que el Señor le llama conciencia, y que es algo que está en nosotros, ¿sí? Y que puede estar controlada por el Espíritu Santo o por el contrario, por nuestras pasiones carnales. Muchas veces oigo hermanos que dicen, porque el Señor me concedió tal cosa, y yo me pregunto, ¿realmente habrá sido el Señor que lo concedió? O otras veces, sencillamente, pues ¿será que no tiene realmente al Señor en su corazón, que el Espíritu Santo no le carga su conciencia? Recuérdense que la conciencia es la que finalmente va a utilizar el Señor para juzgar a los incrédulos. Pero en el caso de los creyentes, nuestras conciencias guiadas por el Espíritu Santo son realmente, es realmente una guía certera. Por eso, delante del Señor podemos decir ciertamente a plena conciencia, yo sé ciertamente que no hay problema con que yo tome tal decisión, camine en tal paso, vaya a tal lugar, obre de tal manera, enseñe tal o cual cosa, profese aquello o lo otro. Esta viene siendo la sexta pregunta que debemos hacernos. Hay una conciencia de por medio. Y esta conciencia también puede hacer que nosotros nos cohibamos de llevar a cabo algo que realmente en un momento dado lo que va a hacer es dañar a los demás, que es a lo que se refiere precisamente el próximo punto, el próximo criterio de juicio. Cuando dice en el versículo 28, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de la conciencia. Y dice, ¿cuál conciencia? La tuya, ya no es la tuya. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, versículo 29, no la tuya, sino la del otro. Hay algunos comentaristas que piensan que se refiere a los incrédulos, a la conciencia de los incrédulos. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, si un incrédulo te invita, ve y come de todo por motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque tú no tienes cargo de conciencia, porque tú sabes que del Señor es la tierra y su plenitud y que nada que tú comas realmente tiene ningún problema espiritual para ti, ninguna consecuencia espiritual para ti. Para los paganos sí, para los paganos es importante lo que coma o deja de comer, pero para nosotros sabemos simplemente que es todo lo que hay sobre la tierra es del Señor y del Señor es la tierra y su plenitud. Pero, sin embargo, podría ser que si tú vas a un lugar invitado por una persona incrédula y esta persona te anuncia que lo que te va a dar es algo que sencillamente ha sido ofrecido a los ídolos, le suena como muy raro, pero yo podría dar ejemplos más sencillos todavía. En otras palabras, para esa persona tiene una connotación, aquello que tú estás bebiendo, que tú estás haciendo, que tú estás hablando, que tú estás comiendo, que tú estás participando, tiene una connotación en su conciencia distinta que para la tuya. Y te hace énfasis, o sea, tú caes en cuenta porque te evidencia realmente que para ellos eso es sacrificado a los ídolos. Dice, en ese caso, no te lo comas, no participes, no seas parte de ello. ¿Por qué? Porque no debes lastimar la conciencia del otro. En otras palabras, escandaliza a otro aquello que yo voy a hacer. Yo quisiera como aterrizarlo todavía más, porque me he visto en tantos casos así. Como venimos de un trasfondo católico romano,
¿Cuántas veces nos hemos visto cuestionados porque no somos copartícipes de... Por ejemplo, para poner un ejemplo, es fácil que un familiar nos diga, pero si yo puedo ir a tu iglesia y tú me invitas a que vaya a la iglesia, ¿por qué tú no puedes venir a la mía? ¿No le ha pasado a ustedes eso nunca? ¿Verdad? Y cualquiera diría, bueno, pero parece lógico, total, a mí no me afecta. Yo soy salvo por fe, no por religión, ni por santo, ni por virgen, ni mucho menos, ni por hostias, ni por nada de esas cosas. Yo puedo ir hasta comerme la hostia. ¿Qué tiene que ver? Ya Pablo aclaró previamente, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, de ninguna manera. Pero hay un problema, que para esa persona que me confronta de esa manera, tiene un simbolismo, un significado, la presencia nuestra en el lugar de ellos, donde ellos celebran cultos, ¿verdad? Evidentemente, si yo participo de ello, voy a estar confirmando que lo que ellos están haciendo es correcto. Consecuentemente, me estoy constituyendo en un motivo de tropiezo, o de escándalo, o de caída para ellos. Son muchos los incrédulos que por falta de un testimonio coherente en la vida de los creyentes, sencillamente se mantienen en su incredulidad. Porque dicen, total, todo lo mismo, religión es religión. Y lo ven desde ese punto de vista. Consecuentemente, tenemos que pensar siempre en si lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer agrede la fe de otros creyentes, si produce dudas en la otra persona o si les incita o les invita al pecado. Romanos 14, 22 dice, tienes tu fe, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, tú no tienes problema, tú no tienes tropiezo, perfecto. Pero si tú haces que otro que tiene dudas, ¿verdad?, simplemente se confunda aún más, entonces sencillamente estás llevando a pecar a otra persona, porque para esa persona se va a constituir en un pecado. Séptimo punto fue ese. Voy para atrás un poquito. ¿Es lícito? ¿Conviene? ¿Edifica? ¿Es egoísta? ¿Beneficia a otros? ¿Confronta nuestra conciencia? ¿Escandaliza o hace tropezar a otros? Aún sea un incrédulo. También a un creyente puede ser. La octava. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Criterios de... Guarden esto aquí, porque todos los días vamos a tener que estar tomando decisiones. ¿Okay? Octava. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Evidentemente es una pregunta retórica que está haciendo el apóstol Pablo ahí, él mismo se da la respuesta posteriormente. Pero la pregunta es clara. ¿Puedes tú dar gracias por aquello? O sea, ¿puedes tú decirle, Señor, sí, gracias, Señor, por haberme permitido que yo me robara esos cuartos que me pude robar y nadie se diera cuenta? ¿Puedes darle gracias a Dios? ¿No puedes? Bueno, pues esa es una pregunta que debes hacerte en cada caso. Gracias, Señor, por haberme concedido que yo sobreviviera al humo. O gracias, Señor, porque tú no tomaste en cuenta todas mis palabrotas y mis groserías. O gracias, Señor, porque mi ira, tú la perdonas. Algunas cosas podrían ser muy comunes entre nosotros. Muy comunes entre nosotros. Y debemos preguntarnos esto. Eso que queremos, eso que hacemos, eso que nos proponemos, a ese lugar donde queremos ir, ese negocio que queremos hacer, esa juntilla con quien queremos estar, esa amistad que queremos preservar, ¿realmente podemos darle gracias a Dios por ello? Dile gracias, Señor, por haberme permitido celebrar en esta preciosísima discoteca. ¿Puedes tú darle gracias al Señor? Decirle gracias, Señor, porque hemos pasado una noche fabulosa aquí bailando en la discoteca. Cuestiónate. ¿Puedes dar gracias por ello? ¿Puedes participar con agradecimiento de eso? ¿Puedes dar gracias al Señor? Estamos hablando de criterios de juicio y nos vamos ahora con el noveno.
Muy simple, el versículo que sigue. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se va a denostar o se va a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Pregúntatelo. Porque nada es neutral. Atiéndame. Nada es neutral. Muchas veces decimos, esto no tiene importancia. ¿Que no tiene importancia? Pregúntaselo a Dios si no tiene importancia. Nada es neutral. Por eso siempre tenemos que cuestionarnos si el Señor Jesucristo se está glorificando con aquello. Pedro dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solamente se le aplica a los pastores, no solamente a los que ejercen funciones dentro de los ministerios de la iglesia, es a toda la iglesia, a todos los creyentes. Lo que hacemos tenemos que hacerlo siempre para la gloria de Dios. Que nos vamos a tomar un Maví, que sea para la gloria de Dios. Que nos vamos a dar a estas alturas, pues que sea para la gloria de Dios. Bueno, es difícil, ¿verdad? Y vamos a dar aquel pase o aquello, nos vamos a... Que sea para la gloria de Dios. Glorifica a Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes se recuerdan de como dice la Biblia, que hemos sido comprados por precio. Ustedes saben cuál es el precio, ¿verdad? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. En otras palabras, debemos hacer las cosas para la gloria de Dios. No para nuestro propio propósito, no para satisfacer anhelos o deseos, expectativas. Es que ya no somos nuestros, somos de Cristo. Somos del Señor. Esto no nos evitaría meternos en muchísimas cosas, en muchísimos conflictos de conciencia, cargas de conciencia que vienen como consecuencia de que sencillamente no pensamos en ningún momento si Dios iba a ser glorificado con ello. El 10º, ya estamos terminando, hermano. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el próximo? El próximo criterio de valor para juzgar el juicio de valor, criterio de juicio. ¿Cuál es? No ser motivo de tropiezo, no producir tropiezo o caída en otros. Fíjense qué interesante, que cuando el apóstol Pablo dice esto, dice no seáis tropiezo ni a judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los religiosos, los que practican una religión, ¿verdad? No se me duerman. Los religiosos. Y estamos rodeados de religiosos. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser tropiezos para ellos, para que de alguna manera el Señor manifieste misericordia para con ellos, se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a libertad de Él. Pero después dice también, no solamente a los judíos, sino dice a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos. Los paganos. No solamente personas religiosas, sino que hay personas que son paganas, que sencillamente para ellos los ídolos tal vez, sus ídolos, que por lo general comienza por el ego, por ellos mismos. Algunos inclusive no creen en nada, o en nadie. Y después habla también de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Los cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no ser motivo de tropiezo para ninguno de estos tres grupos humanos en los cuales resume el Señor a todos los seres que están sobre la faz de la tierra. Segunda de Timoteo 2:24, el siervo del Señor dice no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, haciendo la voluntad de Él. ¿Es motivo de tropiezo o caída para otro? ¿Va a mantener a la otra persona en el engaño, en la ignorancia, en la incredulidad? Ten cuidado, porque los ojos de los incrédulos están puestos sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos nos están mirando. Hermanos, tomen conciencia de eso.
Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo no puedo vivir la vida que yo quisiera. Si es que la quisiera otra, no quiero otra, quiero esta vida. Estoy hablando en términos, ¿cómo se dice? Especulativos. Y cuando digo yo, digo de tú tampoco. Los ojos de los demás están sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 11º punto, 33, versículo 33. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. A ver qué me dice. ¿Cuál es la otra evaluación, el juicio de valor que debemos tomar en cuenta? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Coadyuva lo que yo hago o dejo de hacer para la salvación de los demás? O sea, es para que otros también puedan, por medio de la gracia de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ser salvos. O sea, tenemos que tomarlo en cuenta, porque si no ayuda, si no coadyuva, si no promueve la salvación de los perdidos, pues posiblemente nosotros no estamos llevando a cabo lo que el Señor quiere que hagamos y estamos haciendo cosas que no se corresponden con lo que es la razón de ser de nuestra existencia sobre la tierra una vez hemos sido salvos. Consecuentemente, a pesar de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro testimonio de vida y conducta es un marco de referencia fundamental para el Evangelio. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo no sé en dónde tú te desenvuelves específicamente durante la semana, pero donde tú te desenvuelves, desarrollas tus actividades durante la semana, en ese lugar hay muchos ojos que están mirándote. Y si te identifican como una persona que profesa ser cristiana o cristiano, la responsabilidad que está sobre tus hombros es muy fuerte. Porque puedes constituirte perfectamente bien en el instrumento que el Señor utilice para despertar el interés espiritual en estas personas como consecuencia del testimonio de vida que tú llevas a cabo, como decía el apóstol Pablo que sucedía con los efesios. O por el contrario, puede ser el referente, como una vez me decía mi madre, de unos parientes que teníamos que profesaron ser evangélicos toda su vida. Y decía, pero mira, fulanito y fulanito di que son evangélicos, pero yo veo que ellos... coadyuva a la salvación de los demás. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. También yo en todas las cosas agrado a todos, decía el apóstol Pablo. Y el último, número 12, yo creo que esto es clave, fundamental. Hay un librito que está por ahí, búsquenlo, bellísimo libro. Creo que era En sus pasos que se llamaba, En sus pasos. Y creo que se llama En sus pasos y habla en sus pasos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Ese es el último punto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pregunta, ¿verdad?, es la siguiente. ¿Se corresponde con lo que Cristo haría en mi lugar? ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien? Voy a resumir para enfatizar ya la conclusión. ¿Es lícito? ¿Conviene? ¿Edifica? ¿Tiene motivos egoístas? ¿Beneficia a los demás? ¿Nos confronta internamente? ¿Confronta nuestra conciencia? ¿Tenemos carga de conciencia o no sobre ello? ¿Escandaliza o hace tropezar a otra persona? ¿Podemos decirle a Dios, gracias Señor por esto? ¿Se glorifica a Dios en ello? ¿Produce una caída o tropiezo en los demás? ¿O coadyuva para la salvación de los incrédulos, de los perdidos? Para el propósito del Evangelio. Y finalmente, ¿se corresponde con lo que Cristo haría en mi lugar? Filipenses nos enseña cuál fue el sentir de Dios en la persona de Cristo. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Dice, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Capaz de despojarse de su naturaleza divina para venir a hacerse hombre y morir en una cruz. En otras palabras, el desprendimiento total.
Cristo haría qué cosa en estas circunstancias. Sobre esta decisión que yo tengo que tomar. Señor, ¿qué tú harías? ¿Qué postura tú tomarías? ¿Qué tú aceptarías y qué tú rechazarías? ¿En qué tú te involucrarías y en qué no? ¿Irías o no irías? ¿Comerías o no comerías? ¿Beberías o no beberías? Porque yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. Quiero caminar pisando las huellas, los pasos que tú camines. Esa es la última pregunta que debemos hacer. Hermanos, si nosotros filtramos todo a través de este cuestionario, fíjense en estos 10 versículos, no vamos a tener problemas para discernir cómo utilizar nuestra libertad, la que realmente tenemos en Cristo cuando conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Amén. Oremos. Padre, conocemos, Señor, que el conocimiento envanece y no queremos, Señor, simplemente envanecernos creyéndonos que estamos libres de hacer lo correcto, tomar decisiones incorrectas, porque simplemente conocemos estas cosas, pero damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido entenderlas a través de tu palabra. Padre, guárdanos del mal, líbranos del mal, Señor. No queremos ofenderte. Necesitamos tu bendición en nuestras vidas, Señor, y en las de los que amamos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para la vida eterna. Danos discernimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a juzgar con justo juicio. Y siempre, Señor, recuérdanos, Señor, a través de nuestras propias conciencias, estos criterios que son tuyos, Señor, y que debemos tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bendice a tu iglesia, Señor. Que este año que comienza sea un año de salvación para los que todavía no se han convertido, Señor, y que están entre nosotros. Y no solamente, Señor, para aquellos que están entre nosotros y no se han convertido, Señor, sino que también te pedimos, Padre, que llenes, Señor, tu iglesia de nuevos creyentes, los cuales sean, Señor, un fruto evidente de tu favor para esta congregación, de tu aprobación sobre esta iglesia local. Te rogamos, Señor, que nos despidas con tu bendición y que nos bendigas en el culto de esta tarde. Bendiga a nuestro hermano Israel en su predicación y cada parte, Señor, así como en esta mañana, Señor, te la dedicamos a ti y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.